Hola corazones, bienvenidos a Cocinando con Mari. Mirad qué delicia traigo de crema por aquí. Textura perfecta, sabor y color, como veis. Esta crema de calabaza es con jengibre, está riquísima y a la vez que saludable. Si queréis la receta, quedaros conmigo porque empiezo ahora mismo. Ingredientes para 4 personas. Apuntad, corazones. Tenemos 800 gramos de calabaza, una cebolla, un puerro, una patata, un trocito de jengibre fresco. Vamos a utilizar aceite de oliva, 2 cucharadas. Vamos a utilizar sal y pimienta, nata ligera y el ingrediente secreto os lo daré al final del vídeo, o sea, no os perdáis la receta. Vamos a empezar troceando la calabaza, vamos a trocearla. Cuchillos siempre afilados para no haceros daño cuando cortéis la cáscara de calabaza, porque si el cuchillo no está muy afilado os arriesgáis a que se os escape y os cortéis. Por eso siempre cuchillos también bien afilados para evitar un susto. ¿Ves? Este tamaño más o menos nos sirve. Cogemos nuestro puerro, las verduras las lavaremos bien, ¿eh? Las vamos a pasar por agua también, todo bien limpio. Vamos a hacer rodajitas y ahora las pondré en un colador y las voy a lavar bien y reservaré un momentito hasta la hora de llevármelo al fuego. Vamos con la cebolla, vamos a cortarla un poquito finita, tampoco la vamos a picar mucho. Vamos a cortar en juliana, finita, pero en juliana. Reservamos. Vamos a pelar la patata que no sea muy grande, una patatita pequeñita nos va bien, o medianita. Patata lavada, vamos a cortarla también. Aquí lavamos todo, incluso la calabaza, la veis lavadita. ¿Veis? Este tamaño es el que queremos para la patata. Venga, nos venimos al fuego. Vamos a coger una ollita, vamos a incorporarle 2 cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a dejar que se caliente el aceite. Y ahora vamos a añadir la cebolla que hemos cortado y el puerro, un poquito de sal para que suden y los vamos a dejar que pochen despacito con el fuego bajito, que cojan ese color transparente tan bonito. Pues vamos a incorporar la calabaza, hortalizas siempre limpias, la patata también limpita y, como os he dicho, siempre me gusta incorporar a cada ingrediente un poquito de sal. Vamos a poner un poquito más de sal. Tapamos un momento. Venga, y ahora viene nuestro querido protagonista, el jengibre, el cual nos va a dar un buen gusto a nuestro plato y, aparte de darle un buen gusto, le va a dar un aroma riquísimo. Sobre todo no os paséis mucho con el jengibre,
porque pica. Con un poquito suficiente de jengibre. Vamos a mezclar y vamos a dejarlo cocinar un poco. Me gustaría que estuvierais en mi cocina, corazones, porque hay un olor aquí a las verduras y al jengibre riquísimo. Pues venga, vamos a incorporar agua hasta cubrirla. Si queréis sustituir el agua por caldo de verdura, podéis hacerlo. Yo siempre suelo utilizar agua. Volvemos a incorporar un poco de sal, porque si no nos va a quedar sosito. Pensar que el agua no tiene sabor, pues tenemos que darle nosotros ese sabor. Y vamos a dejar cocinar por 20 minutos. Cuando veamos que está blanda, lo retiramos. Pues han pasado 20 minutos. Vamos a comprobar. Sí, se clava bien. Está cocido la calabaza y la patata. Vamos a apagarlo y ahora vamos a pasarlo, lo de la olla, a nuestra jarra para triturarlo. El caldito no lo tiréis. Vamos, como digo, a pasarlo. ¡Qué olor que hace por aquí, corazones! Huele la cocina rico. Me gustaría saber si vais a hacer esta receta. Dejádmelo saber en comentarios. Vamos a incorporar un cucharón de caldo. ¿Veis por qué os he dicho yo que usaba agua? La misma verdura nos hace el caldo. Vamos a incorporar un poquito de crema ligera. Esta es de 20 centilitros, pero no se la voy a incorporar toda, solo un poquito. Un poquito de pimienta negra. Y ahora vamos a triturarlo. Si viéramos que necesitamos un poco más de caldo, le añadiremos un poquito más. Y ahora vamos a triturarlo. Y ahora vamos a montar nuestro plato y vais a ver qué bien que queda a la vista. Este plato lo podéis utilizar para diario, igual que en fiestas. Seguid aquí conmigo, corazones, que esto no se acaba todavía. Falta el ingrediente secreto que os he dicho al principio. Venga, vamos a montar nuestro plato. Mirad qué queda. Y cómo cae. Está cremosito. Mirad, corazones, cómo va quedando, ¿eh? Y ahora el toquecito final que os he dicho. Mirad, esto va a estar espectacular. Cucharadita de aceite de oliva y un poquito de semillas de chía por encima. Un poquito, ¿veis? Un poquitito. Mirad qué pinta, corazones. Esto está riquísimo. Tiene color, textura y es, o sea, aroma a jengibre que abre el apetito. Pues bueno, corazones, si os ha gustado la receta de la crema de calabaza, dejádmelo saber en comentarios si vais a prepararla o no. Si os ha gustado, ya sabéis, like, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para cuando suba nuevo vídeo os llegue la notificación y sobre todo compartirlo para que más gente pueda disfrutar de esta receta. Yo me voy y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.